Antes de empezar, este fanfic no es mío, este fanfic lo pueden encontrar en Archive.org y le pertenece a Mikora. En la descripción estaré dejando el link del fanfic para que vayan a verlo. Subaru y las 7 estrellas. Capítulo 5. La compañía Pleiades Notes. Para que quede claro cómo funciona el dinero en este mundo, he decidido que una moneda de cobre equivalga a $1, una moneda de plata a $10, una moneda de oro a $100 y una moneda de oro sagrado a $1.000. Ver el final del capítulo para más notas. Les daré un 5% de las acciones a cada una, dijo Subaru, con una sonrisa que no aceptaba negociación. Las palabras quedaron flotando en el aire como una mosca rebelde en una sala perfectamente limpia. Meryl dejó de limpiar la taza. Tibia pestañeó una vez. Luego otra. Luego las dos hablaron al mismo tiempo. No. ¿Qué? La respuesta unísona fue tajante, casi automática, como si tuvieran preparado el rechazo desde el día en que nacieron. Subaru, empezó Tibia, con esa voz suave que siempre parecía esconder algo afilado. No podemos aceptar eso. No hemos hecho nada para merecerlo. Nada en absoluto, secundó Meryl, que ahora tenía el ceño ligeramente fruncido. Ni siquiera has registrado la empresa, y ya estás regalando parte de ella. ¿Quién hace eso? Yo. Subaru levantó una ceja como si no entendiera la pregunta. Claro que ustedes se lo merecen. ¿Quién ha estado ayudándome a criar a 7 bombas de llanto? Silencio. Además, añadió, cruzando los brazos con convicción forzada, no puedo ser tan cara dura de quedarme con todo. Somos un equipo. Y ustedes también son parte de esta locura empresarial. Tibia suspiró. Subaru, eso no es lo que nos molesta. Lo que nos molesta es que lo digas como si fuera lo lógico. Como si no fuera una deuda que nunca vamos a poder pagar. Entonces no lo vean como deuda. Véalo como inversión emocional. Acciones sentimentales. Amor incorporado en forma de participación accionaria. Eso no es como funciona una empresa, Subaru, Meryl murmuró, con una mezcla de resignación y ternura. Pero Subaru no se movió. Ni un paso atrás. Más terco que un buey con fobia al arado. Y así, después de idas, vueltas y argumentos que involucraban frases como principios morales, estructura familiar cooperativa y si se incendia todo, quiero que me odien con derecho, las dos hermanas aceptaron a regañadientes. Está bien, dijo Tibia, ajustándose el delantal. Aceptaremos el 5%. Pero con una condición. No nos pagas por el trabajo como mates, remató Meryl, fulminándolo con la mirada. Subaru abrió la boca, listo para protestar, y la cerró. No puedo decidir si son demasiado nobles o demasiado necias, dijo finalmente. Pero trato hecho. La reunión fue un éxito y todo parecía solucionado, pero, la paz no duró mucho. Porque, claro, en una casa con 7 bebés, la paz era como un eclipse. Hermosa, breve y sospechosamente silenciosa. Otra vez, murmuró Subaru, un sonido agudo, intermitente, corto pero quejumbroso atravesó el pasillo como una alarma emocional. Es Lyra, dijeron las tres al mismo tiempo. A estas alturas, ya no era magia. Era instinto paternal. Subaru y las hermanas habían alcanzado un nivel absurdo de especialización en interpretación de llanto. Cada una de las 7 estrellas tenía su estilo propio de llorar. Amaris lloraba como si la tristeza fuera una melodía. Suave, arrastrada, casi un susurro suplicante. Spica sonaba como una alarma. Pausas cortas, explosiones constantes. Andrómeda chillaba como si tuviera altavoces internos, con cambios de volumen tan bruscos que parecían ensayos de ópera. Maya era grave, profunda, sin picos ni estallidos. Un reclamo firme, casi político. Casiopeia hacía todo lo contrario. Gritaba como si estuviera en guerra y sus brazos fueran tambores. Karina lloraba en olas. Se contenía, temblaba, y explotaba con una intensidad que podía romper corazones. Lyra, por último, era como una máquina de quejidos. Breves, repetidos, cada uno con tono de disculpen, pero me están ignorando. Subaru suspiró y se puso de pie, como si el llanto lo hubiera arrastrado de la camisa. Tibia lo siguió, y Meryl se adelantó para preparar la mamadera, una rutina que ya no requería ni palabras. Y entonces,
Subaru, una duda, dijo Tibia, como si acabara de recordar algo mientras caminaban por el pasillo. HMM. ¿Cómo se llamará tu empresa? Él no tardó ni medio segundo en responder. Pléyades. En honor a mis hijas. Tibia se detuvo. Meryl, que ya estaba abriendo la puerta, giró apenas el rostro. Solo por un segundo. Pero se miraron. Esa clase de mirada que es breve, rápida, pero cargada de significado. Y luego, como si nada hubiera ocurrido, Meryl soltó una risa suave. Bonito nombre. Muy estelar. Tibia asintió con una sonrisa. Les gustará. Estoy segura. Pero Subaru, con Lyra ya en brazos, no notó nada extraño. Solo pensaba en cambiar pañales y volver a discutir costos de pañitos húmedos. Él no sabía lo que ese nombre significaba. Pléyades. La residencia del sabio. Parte 2. 7 meses. 7 meses desde que Subaru Natsuki fue arrancado de su mundo, lanzado al abismo de lo desconocido y convertido, sin haberlo planeado, en padre de 7. 7 hijas. 7 futuros problemas emocionales y financieros con nombre y llanto propio. Y aún así, cada día, Subaru amanecía dispuesto a enfrentarlos. O bueno, a intentarlo con ojeras bajo los ojos y pañales en los bolsillos. Esa mañana llevaba puesto un kimono negro sencillo, pero elegante. El obi naranja lo sujetaba con firmeza, y en el borde del dobladillo ondeaban 7 estrellas bordadas, discretas pero brillantes. Un detalle que nadie más notaba, pero que para él lo era todo. Una estrella por cada una de ustedes, ¿eh? Murmuró mientras revisaba la temperatura del biberón. Y luego, estaba el cabello. Subaru tenía muchas batallas que pelear en este mundo. Pero ninguna tan larga ni tan terca como la que tenía con su propio peinado. Porque aunque había prometido no convertirse en una copia de su padre, hay tradiciones que uno simplemente hereda, se dijo mientras ajustaba su flequillo hacia arriba, como si lo estuviera enyesando con orgullo. El peinado era algo entre una montaña de ego y un homenaje involuntario a los peinados de los años 80 que se niegan a morir. Meryl y Tibia, por supuesto, lo habían visto con ambas versiones. El Subaru con peinado de comercial de gomina. Y el Subaru natural, recién levantado, con el cabello suelto como arroz hervido. Y, por una ironía cruel del destino, el segundo se veía mucho mejor. Cuando no te peinas pareces alguien medianamente decente, le había dicho Meryl una vez, sin despegar los ojos de la cuna. Pero Subaru se mantenía firme. Hasta que un día, Andrómeda decidió revelarse. La escena fue esta. Subaru, con su glorioso peinado estilo yo me amo a mí mismo, sostenía a la pequeña Andrómeda entre los brazos, dándole de comer. Ella lo miró con esos ojos grandes, color avellana. Parpadeó 2 veces. Y empezó a llorar. No un llanto cualquiera. No era un simple quiero leche o me hice encima. Era un grito de alma ofendida. Un ¿cómo te atreves a aparecerte así frente a mí, padre? ¿Qué tiene? ¿Fiebre? ¿Dolor? ¿Un espíritu maldito? Subaru entró en pánico, mientras Tibia intentaba calmarlo y Meryl preparaba un pañal nuevo por si acaso. Nada funcionaba. Ni canciones. Ni arrullos. Ni siquiera su baile improvisado de emergencia, el papá loco se revuelca otra vez. Entonces Subaru, derrotado, se pasó una mano por el cabello en un gesto reflejo. Y sin querer, lo desarmó. El peinado cayó. Los mechones bajaron. Y su rostro quedó despejado, libre, natural. Andrómeda dejó de llorar. Instantáneamente. ¿Eh? Dijo Subaru. ¿Eh? Dijeron Tibia y Meryl. Y la niña, satisfecha, cerró los ojos y siguió comiendo como si nada hubiera pasado. Desde ese día, Subaru dejó de peinarse como estatua antigua. Por decisión de su hija de 7 meses. ¿Es posible que ya tenga conciencia estética? Será una genia. Refunfuñó al principio. Pero con el tiempo, se acostumbró. Y mientras se miraba al espejo con el cabello suelto, Subaru murmuró. Mis hijas, todas especiales. Todas raras. Y yo soy el más raro de todos por seguirles el ritmo. Suspiró. Si supiera lo que le esperaba, Subaru llevaba el cabello suelto. Su kimono negro ondeaba ligeramente con el viento matinal, y el obi naranja resaltaba con la luz.
7 pequeñas estrellas bordadas bailaban en la parte baja del dobladillo. Caminar por la ciudad así le hacía sentirse un poco más maduro, aunque aún no lograba acostumbrarse a que la gente lo llamara jefe. Pero ese día no era uno cualquiera. Tenía una reunión. Todo comenzó con mayonesa. El producto estrella. Un éxito tan absurdo como inesperado. Al principio solo lo preparaba para sí mismo, por nostalgia. Pero pronto, gracias al boca a boca y a una muestra en el mercado, la demanda explotó. Invirtió todo lo que tenía. Literalmente. Hasta las monedas sueltas que le quedaban en los bolsillos tras cambiar pañales. Adquirió 2 locales. El primero, en el corazón de Banan, era pequeño, apenas 70 metros cuadrados, pero su ubicación era perfecta. El flujo de clientes era constante, casi voraz. El segundo, más grande, de 200 metros cuadrados, quedaba cerca de la frontera norte, hacia Kyo. Ahí se estableció la producción. La primera fábrica de Pléyades. Para el punto de venta, Subaru contrató a una sola persona. Su nombre, Rosy. Ojos marrones, cabello rosado, sonrisa de ángel. No era solo su apariencia la que atraía clientes. Era el entusiasmo honesto con el que hablaba del producto, como si le vendiera esperanza embotellada. La probé una vez y supe que era el sabor de la victoria, dijo una vez, sin pizca de ironía. Ali Bell fue quien la recomendó. Según él, había trabajado en una tienda en Nevada, pero la echaron cuando la compañía Osin arrasó con el comercio local. No me fío de gente que sonríe así sin razón, había dicho Subaru al conocerla. Entonces no te fíes de nadie en ventas, respondió Ali Bell. Y, contra su costumbre, Subaru cayó. En la planta de producción, Subaru contrató a 5 trabajadores. Entre ellos, 2 semihumanos. Mauro, callado, pero fuerte como una mula. Isaac, el mayor, con pasado militar. Jordan, joven, inquieto, con manos veloces. José y Matías, semihumanos, hermanos, ambos en peligro de ser vendidos como esclavos y no pagaban sus deudas. Subaru recordaba claramente la reunión. Fue 3 semanas antes de arrancar la producción. Los 5 hombres lo miraban en silencio, visiblemente tensos, como si esperaran otro patrón más que los exprimiría hasta dejarlos huecos. Subaru, sin rodeos, se puso de pie. Buenas tardes a todos. Tal vez ya me conozcan por Ali Bell, pero me presentaré de todas formas. Me llamo Natsuki Subaru, y soy el dueño de lo que pronto será la empresa número 1 del continente, Pléyades. Silencio. Algún que otro bostezo contenido. El nombre aún no significaba nada. Sé que todos ustedes están aquí por una razón. Tienen deudas. Y si no las pagan pronto, ya saben cómo funciona esto. No quiero endulzarlo. La esclavitud por deuda es real. Y cruel. Los 5 tensaron los puños. Subaru no los miraba con lástima. Los miraba con determinación. Por eso, les propongo esto. Escúchenme bien. Un descanso. Trabajarán 8 horas por día, 6 días a la semana. Un día de descanso rotativo, entre sábado y domingo. Ese día, por cierto, es pagado. Una ceja se arqueó. Mauro parpadeó. Matías carraspeó. Suena decente, murmuró Isaac, como si eso fuera ilegal. El sueldo será de 8 monedas de oro al mes. 3 se pagarán de forma quincenal, el resto a fin de mes. Cuando estabilicemos ingresos, me comprometo a negociar con un hospital local para brindarles seguro médico. Y, si la empresa se mantiene en pie, pagaré sus deudas. Los 5 lo miraron como si acabaran de escuchar una broma demasiado buena para ser verdad. No tienen que creerme aún, añadió Subaru, bajando un poco la voz. Solo tienen que trabajar conmigo. Lo único que les pido es compromiso, y lealtad. Porque la competencia querrá esa receta, y no dudarán en arrebatarla. Extendió ambos brazos, como si quisiera abrazar el futuro. Si pueden aceptar eso, sean bienvenidos a Pléyades. Los 5 aceptaron. Sin cláusulas, sin quejas, sin condiciones. Y sin que Subaru lo supiera en ese instante, se había ganado la lealtad de 5 personas. Y también, la del hombre más fuerte de Kararagi.
Volviendo al presente, Subaru llegó frente a un edificio de piedra blanca con detalles dorados. Grandes ventanales dejaban ver lámparas flotantes y camareros que parecían haber nacido sabiendo servir vino. Sobre la puerta, un letrero calado en madera tallaba un nombre conocido incluso por la nobleza más frívola de Kararagi: El Amanecer. Era uno de los restaurantes más caros de todo Banan. Exclusivo. Exquisito. El tipo de lugar donde hasta la servilleta tenía aroma a especias importadas. Subaru respiró hondo y cruzó la entrada. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle, caballero? Le preguntó la anfitriona con un tono suave, demasiado refinado para alguien que había criado a 7 bebés. Tengo una reserva a nombre de Natsuki Subaru, respondió, con voz firme. La mujer revisó un libro flotante con nombres resplandecientes. Al ver el suyo, hizo una leve reverencia. Subaru-sama. Lo esperan Frederick-sama y Nicola-sama. Segundo piso, al fondo del ala este. Con el corazón latiéndole un poco más fuerte de lo que admitía, Subaru subió las escaleras. Allí, junto a una mesa ovalada decorada con cristales mágicos, lo esperaban 2 hombres. Uno de ellos tenía un bigote curvado hacia los lados como orejas de gato, cabello castaño peinado hacia atrás y un terno gris perla perfectamente planchado. El otro era más alto y delgado, con cabello rubio claro y ojos verde oliva. Vestía un smoking a rayas café y marrón, con un pañuelo verde pistacho que sobresalía como una declaración de guerra al buen gusto. Buenas tardes, Frederick-san, Nicola-san. Disculpen la demora, dijo Subaru, haciendo una reverencia leve. No se preocupe, Subaru-sama, respondió Frederick, sonriendo. Ha llegado justo a tiempo. Como siempre. Yendo directo al grano, como diría Osin, añadió Nicola, con un brillo en la mirada, el tiempo es oro. Estamos aquí por Pléyades. Subaru se sentó sin perder compostura. El camarero les sirvió una copa de vino ámbar. No tocó la suya. Frederick cruzó los dedos sobre la mesa. Durante estos 3 meses, su empresa ha mostrado un crecimiento inusual. Francamente, estamos impresionados. Y por eso queremos hacerle una oferta. Invertir 5.000 monedas de oro sagrada por el 5% de las acciones de su compañía. Subaru levantó ligeramente las cejas, pero no habló. 5.000 monedas sagradas. Por un 5%. Pléyades había comenzado con un solo producto, mayonesa. La empresa Pléyades, en su primer mes de operaciones, logró algo que rozaba lo absurdo. Ganancias estratosféricas desde el primer mes. Gritó Subaru, mientras contaba monedas con una expresión mezcla de incredulidad y euforía. La receta era simple. Por cada botella de mayonesa producida, el costo era de apenas 5 monedas de bronce. Y la vendían a 15. Tras descontar los impuestos locales, quedaban con una ganancia neta de 8 monedas por botella. Eso es más del 150% de margen. Subaru chillaba mientras sostenía una cuchara de madera como si fuera un micrófono. El sabor, por lo visto, también hablaba por sí solo. Literalmente, las botellas se agotaban apenas salían al mercado. En su primer y segundo mes, vendieron todas las 120.000 botellas que produjeron. ¿Y cómo fue que alcanzaron ese volumen de producción? Pues claro, con ayuda de una locura de Subaru. Un día, mientras garabateaba en una servilleta ideas que sonaban más a ciencia ficción que a magia, dio con una propuesta que llamó la atención de un artesano local. Un tipo robusto, con brazos tan gruesos como columnas de templo, que, curiosamente, entendió los garabatos de Subaru como planos. El resultado: un artefacto que funcionaba como una licuadora industrial a pedal, engranajes incluidos. Un paso para el hombre, un batido gigante para la mayonesa. Celebró Subaru, viendo girar la mezcla. Con ese invento y un equipo de trabajadores entrenados por Subaru y Merrill, quienes, dicho sea de paso, adoptaron un tono de instructores militares para acelerar el proceso, llegaron a producir 1.000 botellas al día. Cada trabajador podía hacer 200, y lo hacían con orgullo, y con un poquito de obsesión por el olor a vinagre. Entonces ocurrió el milagro del mercado. La demanda explotó.
La gente en Banan no se cansaba de la maldita mayonesa, y por recomendación de Merrill, que se había convertido en la CFO honoraria de Pléyades, decidieron subir el precio a 25 monedas de bronce. Y no solo Banan cayó en su red de untuosidad deliciosa. Kyo, una ciudad vecina, también se rindió ante el encanto del condimento blanco. Los pedidos llegaban incluso antes de que los lotes estuvieran listos. Así, en 3 meses de operación, Pléyades no solo había revolucionado el concepto de emprendimiento en Kararaji, sino que también le había otorgado a Subaru ganancias netas, que superaban las 1000 monedas de oro sagrado. Con las ganancias, no solo recuperó con creces lo invertido, sino que también salvó a todos sus trabajadores de sus deudas personales, cosa que hizo con una sonrisa boba y una frase que decía, una familia no deja a nadie atrás. Y como broche de oro, pagó las 200 monedas de oro sagrado que valía su amada casa estilo Minca, la misma donde habitaban sus hijas, donde cocinaba con Merrill, y donde Tibia aún se colaba a robarse las galletas. Ahora sí. Era oficialmente suya. Su hogar. Su fortaleza. Su refugio. Pero claro, Subaru ya sabía que ese día llegaría. El día en que los tiburones olieran la sangre del éxito. Seguro te ofrecerán dinero por un pequeño porcentaje, le había dicho Merrill mientras batía huevos. No te conviene ignorarlos, añadió Tibia con una sonrisa astuta. Mantén cerca a tus amigos y aún más cerca a tus enemigos. Con eso en mente, Subaru ensayó frente al espejo por horas su línea definitiva. Agradezco el interés por mi empresa, pero debo negarme a su oferta. Si es por dinero, Subaru Dono, podemos ofrecerle 10.000 monedas de oro sagrado por una participación minúscula en su empresa. Confío en mi instinto de comerciante, y este me dice que Pléyades se convertirá en la empresa más grande del mundo a su lado. Nicola, más joven pero igual de ambicioso, se adelantó con una sonrisa afilada. Incluso si le parece mucho, estamos dispuestos a conformarnos con el 1%. Estos tipos no eran estúpidos. Habían hecho sus cálculos. Pléyades estaba generando ganancias de locura, y eso era solo con mayonesa. Solo mayonesa. De imaginar qué pasaría si lanzaban más productos, se les hacía baba la boca. Además de otra razón, y por eso esta reunión tenía que funcionar. No era solo negocio. Era una carrera contra el tiempo. Sabían que si no cerraban trato con Subaru, tarde o temprano, la compañía OSIM pondría el ojo en Pléyades. Y cuando eso ocurriera, ni el oro más reluciente les bastaría para entrar. Pero Subaru, firme, se mantuvo en pie. Su voz fue clara, sin tartamudeos, sin dudas. Lo siento. Debo rechazar esa oferta generosa. No se trata de dinero. Simplemente quiero que mi negocio sea familiar. No era una estrategia, ni una pose dramática. Era su verdad. Subaru no fundó Pléyades para enriquecerse. La creó por sus hijas. Para ellas. Para que nunca les faltara nada. Al ver que Subaru no iba a ceder, ni con oro, ni con promesas de imperios, Nicola y Frederick intercambiaron miradas silenciosas. El plan B asomó en sus mentes. Uno más, agresivo. Pero apenas se les ocurrió, lo desecharon de inmediato. Había un obstáculo imposible de superar. No un contrato. No una cláusula legal. Un hombre. El admirador. Ese era el apodo del guardaespaldas personal de Subaru. Su fama como mercenario era tal que ni siquiera los bandidos más osados de Kararaji se atrevían a pronunciar su nombre sin temblar un poco. Después de todo era el más fuerte del país y sí, ese era Alidel. ¿Tú, quieres que yo sea tu jefe? Recordaba Subaru, ese momento grabado a fuego en su memoria. Habían pasado unos días desde que Subaru saldó las deudas de todos sus trabajadores, repartió primas y dejó claro que Pléyades era más que una empresa. Era una familia. Fue entonces que Alidel lo llamó a solas y, sin rodeos, soltó aquella declaración absurda. Al principio pensé que era una broma, diría Subaru más tarde, con el ceño fruncido, la expresión seria, los ojos como acero templado, el tono sin fisuras. ¿Por qué? Preguntó Subaru, no he hecho nada que merezca tu lealtad. Alidel respondió sin titubeos, sin dramatismo. Siento que vas a cambiar el mundo, Susan. Y quiero estar presente. Subaru se quedó congelado. Cambiar el mundo. Él.
Ese chico que hasta hace 7 meses no sabía freír un huevo sin quemar la cocina, al que se le enredaban los audífonos y lloraba con anuncios tristes de perritos, se sonrojó. Como un adolescente al que le acaban de confesar un amor imposible. Esas expectativas son muy altas, ¿no crees? Murmuró, evitando su mirada. Alibel no se retractó. Entonces, tras un breve silencio, Subaru cerró los ojos, respiró hondo y sonrió. Si eso crees, Alsan, estaré a la altura de tus expectativas. Aquel día nació una amistad inquebrantable de vuelta en la reunión. Luego del rechazo rotundo, Frederick y Nicola bajaron las armas. Sin trampas. Sin presiones. Pero no se irían con las manos vacías. Al menos permítanos invitarle a almorzar, dijo Frederick, queremos conocerlo. Entenderlo, por supuesto. Subaru no era ingenuo. Tibia ya le había advertido de este tipo de movimientos. Sin darte cuenta puedes soltar cosas. Revelar de dónde vienes. O dejar caer una idea que luego usarán para robarte el futuro, así que fue preparado. Con frases neutras, anécdotas cuidadosamente modificadas y el autocontrol de alguien que había aprendido a no confiar tan rápido. El almuerzo transcurrió sin incidentes. Risas forzadas, elogios sutiles, y una que otra indirecta disfrazada de cumplido. Pero al terminar, en la puerta de la posada el amanecer, alguien lo esperaba. Alibel. Parado como una estatua, con su imponente silueta de lobo humanoide, ojos vigilantes y espada al cinto. Ahora que Subaru era conocido en el mundo de los negocios, podía atraer gente con intenciones peligrosas. Pero nadie, absolutamente nadie, se atrevía a mover un dedo mientras Alibel estuviera cerca. Y así, Subaru regresó a su hogar. Un hogar que no paraba de crecer. Lo esperaban 3 rostros nuevos en la entrada. Celia, Eris y Piama. 3 doncellas recién contratadas. Recomendadas por el propio Alibel y respaldadas por Meryl y Tibia. Mujeres confiables, dedicadas, y con miradas tan firmes como dulces. Subaru se enteró de su llegada justo cuando regresaba de la fábrica, cubierto de harina, olor a vinagre y con una sonrisa agotada, pero satisfecha. Para ese entonces, ya habían pasado 2 meses desde que Pléyades abrió sus puertas al mundo, y los resultados hablaban por sí solos. Es una locura, Suba-chan. Una locura. Chilló Meryl, con los ojos más abiertos que nunca al ver la contabilidad del mes. Voy a desmayarme, pero con estilo, añadió Tibia, tambaleando con un abanico en la mano. Ambas sostenían los libros contables como si fueran artefactos sagrados. Y no era para menos. El dinero que les correspondía era una fortuna. Subaru, algo incómodo con tanta emoción, les hizo una propuesta sincera. Si quieren dejar el trabajo de doncellas, está bien. Es su derecho disfrutar de esto. Solo, avísenme con tiempo para buscar a alguien confiable que ayude a cuidar de las estrellitas. Lo dijo con buena intención, pero la mirada que recibió fue digna de ejecución pública. ¿Y tú qué te crees que estás diciendo? Tibia frunció el ceño. Esta casa ya es nuestro hogar. Y esas niñas, son como nuestras sobrinas, añadió Meryl, con una suavidad que contrastaba con la firmeza de su voz. Subaru solo pudo sonreír. Torpemente. Como siempre. Sabían, sin embargo, que la carga era insostenible. Administrar una empresa, mantener la casa, y cuidar de 7 bebés, era una receta para el colapso. Por eso, ellas mismas tomaron la iniciativa. Nosotras cuidaremos de las niñas. Pero hace falta ayuda en el hogar, declaró Meryl. Gente en quien confiar. Nada menos, sentenció Tibia. La primera recomendación vino de ellas. Piama. Una joven humana, de estatura similar a Tibia, ojos morados y cabello castaño. Una chica sencilla, que buscaba estabilidad. No es tan fuerte ni tan rápida, pero es atenta, responsable y no le teme a un cuarto desordenado, bromeó Tibia. Le ofrecieron el mismo contrato justo que Subaru les dio a ellas. Piama aceptó sin pensarlo 2 veces. Ese mismo día, Alibel apareció con 2 figuras más. Silenciosas. Fuertes. Y con miradas que cargaban historias. Estas son Celia y Eris. Confío en ellas, dijo, sin más. Ambas eran antiguas mercenarias, curtidas por batallas y heridas invisibles.
Un pasado manchado de sangre y pérdidas. Habían sido parte del mismo grupo, hasta aquella misión. La que solo dejó a 2 sobrevivientes. Celia, de 25 años, dominaba la magia de agua como si fuera una extensión de su cuerpo. Alta, elegante, con ojos color rosa y cabello gris que caía como una cascada de plata vieja. Eris, de 22, prefería el combate directo. Alto rendimiento físico, fuerza bruta, reflejos afilados. Ojos rojos como brasas y cabello carmesí que parecía arder cuando el sol lo tocaba. Al principio, ambas rechazaron la oferta. No querían limpiar platos ni barrer pasillos. Pero entonces Meryl habló. No solo queremos ayuda con el hogar. También necesitamos a personas capaces de protegerlo. Protegerlas, a las estrellitas, estrellitas. Repitieron ambas, desconcertadas. Entonces las conocieron. 7 pequeñas, dormidas en sus cunas, cada una con una manta distinta, respirando con suavidad y rodeadas de una paz imposible. Celia no dijo nada. Eris tragó saliva. Tibia, sonriendo, les ofreció 2 monedas de oro sagrado al mes como pago. Ellas aceptaron sin dudarlo. El salario de las nuevas doncellas de la casa Natsuki provenía directamente de Meryl y Tibia. Ambas sabían que, para los estándares del pueblo, ya eran consideradas ricas. Pero eso no les importaba. No buscaban lujos ni reconocimiento. Solo querían lo mejor para su hogar. Subaru, por su parte, era plenamente consciente de algo. 2 personas no eran suficientes para mantener el orden del hogar y cuidar de 7 bebés al mismo tiempo. Y mucho menos ahora que él debía enfocar casi todo su tiempo y energía en Pléyades. Por eso, simplemente aprobó la decisión de ambas hermanas sin objeción alguna. Volviendo al presente, en la sala de la casa Natsuki, buenas tardes, Subaru-sama, Alibel-sama. Espero que les haya ido bien en la reunión, saludó Eris, con una leve reverencia, su tono firme pero amable. Hola, Eris-san. Recuerda que no es necesario el sama, respondió Subaru, con una sonrisa cansada, y sí, nos fue bien en la reunión, entendido, Subaru-san. Las niñas se encuentran en la habitación, durmiendo, comprendo. ¿Alguna novedad? En ese momento, Celia dio un paso al frente, con una expresión más seria. Había una persona vigilando el hogar. Tan pronto como fui a enfrentarla, simplemente huyó. Opté por dejarlo escapar para avisar a todas y que estén alertas al escuchar aquello. Subaru se tensó de inmediato. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ya estaba llamando la atención de gente desagradable. Y eso, ponía en riesgo a todos. Una mano pesada y cálida tocó su hombro. Alibel, sin decir una palabra, le ofrecía un gesto silencioso para que se calmara. Disculpe por dejarlo escapar, Celia bajó la cabeza, su voz derrotada. No te preocupes, Celia-san. La seguridad de ustedes y de mis hijas es la prioridad. ¿Serán esos inversores? Murmuró Subaru, frunciendo el ceño. Alibel, si puedes, vigila los alrededores del hogar por si hay alguna trampa que quizás hayan dejado, entendido. Susami como un parpadeo, Alibel desapareció, dejando solo un leve eco tras de sí. Otra noticia más, o ya puedo ir a ver a mis hijas. Soltó Subaru, resignado. Sí, Subaru-san. Después de que se fue, recibió una carta, intervino Piama, entregándole el sobre con delicadeza. Comprendo. Pueden seguir trabajando. Por cierto, ¿dónde están Meryl y Tibia? Se encuentran con sus hijas. Seguro lo están esperando, respondió Eris, con una leve sonrisa. Mientras Subaru se dirigía a su cuarto, las nuevas criadas se dispersaron por la casa, retomando sus tareas. Pero en realidad, cada una estaba sumida en sus propios pensamientos. Piama, en particular, no dejaba de pensar en cómo había acabado trabajando allí. Cuando sus amigas, Meryl y Tibia, la contrataron como empleada del hogar, se quedó sorprendida. Por lo que ella sabía, ambas estaban endeudadas hasta el cuello. ¿Cómo era posible que vivieran ahora en una casa tan amplia, tan ordenada, tan distinta? Al principio, asumió que ellas eran las dueñas del hogar. Pero pronto le aclararon que el lugar pertenecía a un solo hombre. Natsuki Subaru. Ese nombre lo había escuchado muchas veces en Banan.
Era el creador de esa famosa salsa blanca que todos amaban, la mayonesa. ¿Así que trabajan para él? Había preguntado, con una mezcla de intriga y recelo. Había muchos rumores sobre Subaru. Que era un excéntrico, un genio, que estaba loco, incluso había escuchado uno raro. Que era un domador de niñas. Pero el que más se repetía era que era padre de 7 niñas. 7. Tibia, antes de presentárselas, le pidió que guardara silencio. Piama obedeció, aún confundida. Y entonces las vio. 7 criaturas diminutas, dormidas en sus respectivas cunas. Cada una envuelta en una mantita distinta, con respiraciones suaves y mejillas sonrosadas. Un espectáculo imposible de ignorar. Le explicaron que Subaru era el padre de todas. Y aunque ella fue contratada solo para encargarse del hogar, las niñas quedarían al cuidado exclusivo de Meryl y Tibia. Y al ver la forma en que ambas miraban a las bebés, lo entendió. Se habían encariñado profundamente. Después de eso, escuchar la oferta laboral fue lo de menos. Un buen sueldo, días de descanso pagado y algo que llamaban seguro. Le explicaron que si enfermaba o se lastimaba, podía ir al Hospital Central de Bannan, y la atenderían gratis gracias a un convenio con la empresa Pleiades. Era, sin exagerar, el mejor trabajo que había tenido en su vida. Y cuando conoció por fin a Subaru, él es, el padre de 7 niñas. No pudo evitar pensar, viéndolo por primera vez. Era tan joven. No parecía un hombre maduro, ni un noble autoritario. Al contrario. Se mostró tímido al principio, pero siempre amable hasta la médula. Incluso le ayudaba con los quehaceres, cargaba los cubos de agua sin quejarse, y todos comían juntos en la mesa. No. No era un noble. No en absoluto. Era una persona sencilla, con una sonrisa cálida y una actitud que hacía sentir que realmente se preocupaba por todos los que vivían bajo su techo. Piama se sentía cómoda trabajando para él. A gusto. Lástima que fuera tan joven. Porque si no, a diferencia de Piama, Eris y Celia no aceptaron el trabajo de inmediato. Ambas eran mercenarias. Soldadas a sueldo, entrenadas para el combate, no para cocinar o barrer pasillos. Aunque su grupo se disolvió tras cierto incidente del que preferían no hablar, la idea de ser amas de casa les parecía absurda. Pero entonces, las vieron. 7 pequeñas criaturas. Frágiles, vulnerables. Inocentes. Les explicaron que su función no sería solo limpiar, sino proteger a esas niñas. Ese fue el momento en que cambiaron de opinión. El sueldo era generoso. El motivo, aún más. Y aceptaron. Eris fue la primera en mostrar curiosidad por su nuevo jefe. ¿Cómo será este tal Subaru? Murmuró, esperando ver a un noble mimado, de esos que se creen dueños del mundo solo por haber nacido en la casa correcta. Pero cuando lo conoció, el prejuicio inicial pareció confirmarse. Un joven con dinero, rodeado de criadas, y con 7 hijas a su cargo. Sonaba exactamente a lo que temía. Alguien que delegaba todo, incluso el cuidado de sus propias hijas. Pero los días pasaron. Y su impresión cambió. Descubrió que Subaru no era noble, ni mucho menos. Su fortuna era fruto de su ingenio, de sus creaciones, de su trabajo. Y lo más importante, su amor por sus hijas era genuino. Pasaba todo el tiempo libre con ellas, las abrazaba, las alimentaba, les cantaba con una voz bien entonada pero sobresalía ese toque de ternura, era claro que les dedicaba todo su corazón. Y cuando ocurrió aquello con Celia, su respeto se convirtió en algo más. Admiración. Ese muchacho se ha ganado mi lealtad, pensó, con el ceño fruncido y una leve sonrisa, como quien encuentra algo valioso donde menos lo esperaba. Por su parte, Celia compartía pensamientos similares, aunque más reservados. Ella y Eris no eran exactamente expertas en tareas del hogar. Meryl las estaba capacitando, con paciencia y firmeza. Esa mañana estaban preparando el desayuno. El aceite hervía en la sartén cuando, por accidente, Celia la movió bruscamente. El contenido caliente se volcó en el aire, cayendo hacia donde alguien estaba de pie. Y en un instante, una figura la empujó a un lado. El que la salvó fue Subaru. Siempre presente en la cocina, andaba experimentando con algo que llamó ketchup y salsa tártara.
Y en ese momento, su brazo fue alcanzado por el aceite caliente. Un chasquido de dolor, una mueca, y al instante, usó magia para sanar la quemadura. Celia, horrorizada, no sabía qué decir. Se preparó para recibir un grito, una reprimenda, o ser despedida. Pero lo que escuchó fue: ¿estás bien? Él estaba herido. Y se preocupaba por ella. Ese gesto la desarmó. Su mente se quedó en blanco, y su garganta cerrada. No te preocupes por esto, le dijo con una sonrisa amable, estás aprendiendo, ¿verdad? De los errores se aprende. Ese instante se le quedó grabado. No por la herida, ni por la magia, sino por la ternura con la que la trató. Sintió algo. Un breve revuelo en el pecho. Algo que no quiso definir. No, no. Eso es imposible, se dijo a sí misma. Pero sus pensamientos no se detenían ahí. Subaru no tenía pareja. Ninguna mujer en la casa era la madre de las niñas. ¿Las habría adoptado? ¿O simplemente las cría solo? No tenía respuestas. Pero sí una resolución. Sea quien sea la que se gane el corazón de Subaru-sama, me aseguraré de que sea digna de él. Nadie va a lastimar ese corazón de oro. Subaru se encontraba en la habitación con una expresión seria mientras leía la carta. El silencio era espeso, casi cortante. El papel crujía suavemente entre sus dedos, pero fuera de eso, no se oía nada. Solo el sonido distante del viento filtrándose por las rendijas y el leve murmullo de alguna de las niñas girándose en su cuna. Meryl y Tibia lo observaban con atención, como si el más mínimo movimiento en su rostro pudiera ser una señal. Cuando una de ellas se atrevió a dar un paso adelante para preguntar, Subaru rompió el silencio antes que pudieran abrir la boca. Es Anastasia Osin. Su tono era plano, casi carente de emoción, pero su mirada seguía fija en las letras perfectamente trazadas. Ambas hermanas se tensaron de inmediato. El solo pronunciar de ese nombre bastaba para despertar todo tipo de alarmas. Subaru dejó caer el papel lentamente sobre su escritorio, como si pesara más de lo que debería. Está interesada en tener una reunión conmigo. Las palabras resonaron con fuerza en el cuarto. Una afirmación sencilla, sí. Pero cargada de todo lo que significaba que ella, la princesa comerciante de Kararagi, fijara su atención en Subaru Natsuki. Notas. Había considerado varias ideas para que Subaru emprendiera su negocio, pero finalmente decidí empezar con lo que más le apasionaba, la mayonesa. Si se enfocara en otras creaciones, el crecimiento de la empresa no se sentiría tan realista. Definitivamente habrá un Subaru tan exitoso como el de Oboreru, pero poco a poco. Una empresa de esa magnitud requiere tiempo y capital, y Subaru no cuenta con ninguno de los dos. Dato curioso. Subaru tuvo algo de suerte al conocer a ese artesano, ¿no? Aunque, como él mismo dice, en realidad la empresa es para sus hijas. Andrómeda, Kof Kof. Próximo capítulo. Reunión con una comerciante avariciosa.